Imagina, por un momento, estar presente en el evento más transformador de la historia de la humanidad. No como un espectador común, sino como alguien con la responsabilidad de ejecutar la crucifixión del propio Hijo de Dios. Es exactamente esa la posición en que se encontraba Longinos, el centurión romano que presenció de cerca los últimos momentos de Jesucristo en la cruz. Su historia no es solo un relato histórico, sino un poderoso testimonio de cómo Dios puede transformar incluso el corazón más endurecido por la violencia y la guerra. Cuando pensamos en la crucifixión, frecuentemente nos enfocamos en Jesús y su sacrificio, y con razón. Sin embargo, hay otras figuras en esta narrativa que merecen nuestra atención, pues sus vidas fueron completamente transformadas por este encuentro divino. Longinos representa a todos nosotros que, en algún momento, estuvimos distantes de Dios, cumpliendo nuestras obligaciones mundanas sin percibir que estábamos participando de algo mucho mayor. La fe que nació en el corazón de este soldado romano nos enseña que ningún corazón está demasiado endurecido para la gracia divina, como está escrito en Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta transformación radical comenzó en 1900, el momento más oscuro de la historia, cuando las tinieblas cubrieron la tierra y el velo del templo se rasgó en dos. Longinos no sabía que estaba a punto de convertirse en testigo ocular de la mayor demostración de amor que el mundo jamás había visto. El contexto del evento que cambiaría para siempre la vida de Longinos era extraordinario en todos los sentidos. La crucifixión de Jesús en Jerusalén no fue simplemente otra ejecución romana. Fue el momento culminante del plan de salvación que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Como centurión experimentado, Longinos había presenciado innumerables crucifixiones, pero nunca había visto nada parecido a lo que estaba a punto de experimentar. Los fenómenos sobrenaturales que acompañaron la muerte de Cristo fueron tan evidentes que incluso un soldado endurecido por años de guerra no pudo ignorarlos. La Biblia nos relata en Mateo 27:45 que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estas no eran simples nubes pasajeras, sino una oscuridad sobrenatural que cubrió toda la región, como si la propia creación estuviera lamentando la muerte de su creador. Longinos, acostumbrado a mantener el orden y la disciplina, se encontró cara a cara con eventos que desafiaban toda lógica humana. El terremoto que siguió a la muerte de Jesús, según Mateo 27:51, fue tan poderoso que la tierra tembló y las rocas se partieron. Imagina el impacto que esto tuvo en un hombre cuya vida entera se basaba en el control y la predictibilidad. Estos fenómenos no eran coincidencias, eran señales divinas que apuntaban a la identidad verdadera de aquel que acababa de morir en 1900 en la cruz. La fe de Longinos comenzó a nacer en medio de estos eventos sobrenaturales, preparando su corazón para la revelación que estaba por venir. La responsabilidad del centurión en una crucifixión era inmensa y no podía tomarse a la ligera. Como oficial encargado de la ejecución, Longinos tenía que asegurar que todo se llevara a cabo según las estrictas regulaciones romanas. Su deber era garantizar que los condenados murieran de manera eficiente y que no hubiera disturbios o intentos de rescate. Sin embargo, desde el momento en que Jesús fue entregado en sus manos, Longinos comenzó a notar algo diferente. Este prisionero no se comportaba como los demás. No había gritos de desesperación. No había maldiciones contra sus ejecutores. No había intentos desesperados de escape. En cambio, había una dignidad y una paz que Longinos nunca había presenciado en un condenado a muerte. Como soldado profesional, había aprendido a leer a las personas, especialmente en momentos de extremo estrés. Pero Jesús desafiaba todas sus expectativas. La manera en que Cristo respondía a la tortura y la humillación era completamente contraria a la naturaleza humana que Longinos conocía. Esta observación plantó las primeras semillas de duda en su mente endurecida.
¿Quién era realmente este hombre que enfrentaba la muerte con tal serenidad? La Biblia nos enseña en 1 Pedro 2:23 que Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta actitud extraordinaria no pasó desapercibida para Longinos, quien comenzó a cuestionar todo lo que creía saber sobre la justicia y la inocencia. Los fenómenos sobrenaturales que acompañaron la crucifixión fueron tan evidentes que incluso los soldados más escépticos no pudieron negarlos. Cuando Jesús clamó al Padre desde la cruz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. No era un grito de desesperación humana, sino el cumplimiento profético del Salmo 22. Longinos, aunque no entendía completamente las escrituras judías, pudo percibir que había algo profundamente significativo en esas palabras. El momento más impactante llegó cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el camino hacia Dios ya no estaba restringido a los sumos sacerdotes, sino que ahora estaba abierto para toda la humanidad. Este evento, relatado en Marcos 15:38, ocurrió en el momento exacto de la muerte de Jesús, y las noticias llegaron rápidamente a los soldados que estaban en el Gólgota. Para Longinos, este no era simplemente otro evento extraño, era una confirmación sobrenatural de que algo monumentalmente importante había ocurrido. La tierra misma parecía estar respondiendo a la muerte de este hombre extraordinario. Como nos enseña Romanos 8:22, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación estaba lamentando la muerte de su creador, y Longinos fue testigo directo de esta lamentación cósmica. Estos eventos prepararon su corazón para la confesión que estaba a punto de hacer. La primera confesión de fe de Longinos marca uno de los momentos más poderosos en toda la narrativa de la crucifixión. Cuando todos los eventos sobrenaturales culminaron con la muerte de Jesús, este centurión romano, endurecido por años de guerra y violencia, hizo una declaración que cambiaría su vida para siempre. Según Marcos 15:39, el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esta no fue una declaración casual o una simple expresión de asombro. Fue una confesión de fe genuina que brotó de un corazón que había sido tocado por la gracia divina. Longinos había presenciado la muerte de muchos hombres, pero nunca había visto a alguien morir con tal dignidad, perdón y amor hacia sus enemigos. La manera en que Jesús perdonó a sus ejecutores, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, debe haber impactado profundamente a Longinos. Aquí estaba un hombre que, en lugar de buscar venganza, ofrecía perdón incluso a aquellos que lo estaban matando. Esta demostración de amor divino rompió las barreras que Longinos había construido alrededor de su corazón. Su confesión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, no fue solo un reconocimiento intelectual, sino una rendición del corazón ante la evidencia abrumadora de la divinidad de Cristo. Esta confesión marcó el inicio de una transformación que lo llevaría desde ser un ejecutor de la justicia romana hasta convertirse en un mártir por la fe cristiana. Para entender completamente la magnitud de la transformación de Longinos, debemos primero conocer quién era este hombre antes de su encuentro con Cristo. Como centurión del ejército romano, Longinos ocupaba una posición de considerable autoridad y responsabilidad. Un centurión era responsable de liderar entre 80 a 100 soldados, y para alcanzar este rango, un hombre debía demostrar no solo valor excepcional en el campo de batalla, sino también habilidades de liderazgo, disciplina, inquebrantable y lealtad absoluta al Imperio Romano. La Biblia nos da varios ejemplos de centuriones que eran hombres de carácter notable, como el centurión de Capernaum que impresionó a Jesús con su fe, Mateo 8:5-13, y Cornelio, quien fue el primer gentil en recibir el Evangelio, Hechos 10. Longinos pertenecía a esta clase de líderes militares que habían dedicado sus vidas al servicio del imperio más poderoso del mundo. Su entrenamiento había sido riguroso,
diseñado para eliminar cualquier vestigio de debilidad o sentimentalismo que pudiera interferir con el cumplimiento de sus deberes. Como nos enseña 2 Timoteo 2:3-4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aunque este versículo se refiere al soldado cristiano, ilustra perfectamente la mentalidad que Longinos había adoptado como soldado romano. Su vida entera giraba en torno a la disciplina, la obediencia y la eficacia en el cumplimiento de órdenes, sin importar cuán difíciles o moralmente cuestionables pudieran ser. La experiencia militar de Longinos lo había convertido en un hombre endurecido por la realidad brutal de la guerra y la ocupación. Durante años había sido testigo y participante de la maquinaria militar romana que mantenía el orden a través de la fuerza y el temor. Su inteligencia estratégica era evidente en su capacidad para mantener la disciplina entre sus hombres y ejecutar operaciones complejas con precisión militar. Sin embargo, esta misma experiencia había creado una coraza emocional alrededor de su corazón, protegiéndolo del dolor y la compasión que podrían interferir con sus deberes. La eficacia que lo había llevado a su posición de liderazgo también había requerido que desarrollara una dureza interior que le permitiera tomar decisiones difíciles sin vacilar. Como soldado profesional, había aprendido a ver a los enemigos del imperio no como seres humanos con familias y sueños, sino como amenazas que debían ser neutralizadas. Esta perspectiva era necesaria para la supervivencia en el mundo militar romano, pero también había creado una barrera entre Longinos y su propia humanidad. La Biblia nos recuerda en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Aunque Longinos no lo sabía en ese momento, estaba a punto de descubrir que la verdadera batalla no era contra enemigos físicos, sino contra las fuerzas espirituales que mantenían a la humanidad en esclavitud al pecado y la muerte. La dureza e implacabilidad que caracterizaban a Longinos no eran defectos personales, sino cualidades que el sistema militar romano había cultivado deliberadamente en sus oficiales, para mantener el control sobre un imperio que se extendía desde Britania hasta Egipto. Roma necesitaba soldados que pudieran ejecutar órdenes sin cuestionar, incluso cuando esas órdenes involucraran violencia extrema. Longinos había sido moldeado por este sistema para ser un instrumento eficaz de la voluntad imperial, capaz de mantener el orden a cualquier costo. Su reputación como líder se basaba en su capacidad para tomar decisiones rápidas y definitivas, sin permitir que las emociones o consideraciones personales interfirieran con el cumplimiento de su deber. Esta mentalidad había sido reforzada a través de años de entrenamiento y experiencia práctica, creando un patrón de pensamiento que priorizaba la eficiencia sobre la compasión. Sin embargo, como nos enseña Ezequiel 11:19, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Dios tenía un plan para ablandar el corazón endurecido de Longinos, y usaría la crucifixión de su propio Hijo como el instrumento de esta transformación. La dureza, que había sido una fortaleza en el mundo militar, se convertiría en una barrera que Dios mismo removería a través del poder del amor sacrificial de Cristo. La vida de Longinos había estado marcada por una exposición constante a la violencia y la muerte, experiencias que habían moldeado profundamente su perspectiva del mundo. Como centurión, había participado en numerosas campañas militares, había presenciado la destrucción de ciudades enteras y había ordenado la ejecución de incontables enemigos del imperio. Esta exposición continua a la brutalidad de la guerra había creado en él una especie de insensibilidad emocional que le permitía funcionar eficazmente en un ambiente donde la muerte era una realidad cotidiana. Para Longinos, la muerte se había convertido en algo rutinario, una herramienta más en el arsenal de control imperial. Había aprendido a ver las ejecuciones no como tragedias humanas, sino como procedimientos administrativos necesarios para mantener la paz romana.
Esta perspectiva deshumanizada era esencial para su supervivencia psicológica en un mundo donde la compasión podía ser vista como debilidad y la debilidad podía significar la muerte. Sin embargo, como nos recuerda Eclesiastés 3:1-4, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Longinos estaba a punto de descubrir que había llegado el tiempo de que su corazón endurecido fuera curado y transformado por el encuentro con el amor divino. La muerte que había sido su compañera constante estaba a punto de tomar un significado completamente nuevo cuando presenciara la muerte del Hijo de Dios. La obediencia ciega a Roma que había definido la carrera militar de Longinos representaba más que simple lealtad profesional. Era una forma de vida que había moldeado su identidad y propósito. Para un centurión romano, cuestionar las órdenes superiores no era solo insubordinación. Era traición que podía resultar en muerte inmediata. Esta cultura de obediencia absoluta había creado en Longinos un patrón de pensamiento que priorizaba el cumplimiento del deber sobre cualquier consideración personal o moral. Había aprendido a suprimir sus propios instintos y emociones en favor de las demandas del imperio, convirtiéndose en un instrumento perfecto de la voluntad romana. Esta mentalidad había sido reforzada a través de años de recompensas por la obediencia y castigos severos por cualquier forma de desobediencia. Como resultado, Longinos había desarrollado una identidad que estaba completamente entrelazada con su papel como soldado romano. Su valor como persona se medía por su eficacia en el cumplimiento de órdenes, sin importar cuán moralmente cuestionables pudieran ser. Sin embargo, como nos enseña Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Longinos estaba a punto de enfrentar un conflicto fundamental entre su lealtad al Imperio Romano y una lealtad superior que comenzaría a desarrollarse hacia el Rey de Reyes. La obediencia ciega que había sido su fortaleza se convertiría en una barrera que tendría que superar para seguir la verdad que estaba a punto de descubrir en la cruz del Calvario. Los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús comenzaron en la oscuridad del huerto de Getsemaní, donde la traición de Judas puso en marcha una serie de juicios que revelarían tanto la injusticia humana como el plan perfecto de Dios para la salvación. La prisión de Jesús no fue un accidente o una falla en su ministerio. Fue el cumplimiento deliberado de las profecías que habían sido escritas siglos antes. Como Jesús mismo había predicho en Mateo 26:2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta predicción no era una resignación fatalista, sino una declaración de propósito divino. Cuando los soldados y los oficiales del templo llegaron al huerto con antorchas y armas, encontraron a Jesús en oración, completamente preparado para lo que estaba por venir. Su arresto marcó el inicio de una serie de juicios ilegales que violarían múltiples aspectos de la ley judía y romana. Sin embargo, estos mismos juicios injustos servirían al propósito mayor de Dios de demostrar la inocencia absoluta de su Hijo y la necesidad desesperada de la humanidad de un Salvador. La ironía divina es evidente. Aquellos que pensaban que estaban destruyendo a Jesús, en realidad estaban cumpliendo el plan de salvación que Él había venido a realizar, como nos recuerda Isaías 53:7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Desde el momento de su arresto, Jesús demostró la dignidad y el propósito que caracterizarían todo su camino hacia la cruz. El juicio ante el Sanedrín reveló la desesperación de los líderes religiosos por encontrar alguna acusación legítima contra Jesús, pero también expuso la corrupción espiritual que había infectado el liderazgo judío. Según la ley judía,
Los juicios capitales no podían llevarse a cabo durante la noche, no podían realizarse durante las fiestas religiosas y requerían al menos 2 testigos concordantes. Sin embargo, el juicio de Jesús violó todas estas regulaciones, revelando que los líderes religiosos estaban más interesados en eliminar una amenaza percibida que en seguir la justicia que profesaban defender. La acusación de blasfemia, que finalmente presentaron contra Jesús, se basaba en su afirmación de ser el Hijo de Dios, una verdad que ellos rechazaron a pesar de las abundantes evidencias que Jesús había proporcionado a través de sus milagros y enseñanzas. Como está escrito en Juan 10:30-33, cuando Jesús declaró, «Yo y el Padre uno somos», los judíos tomaron piedras para apedrearle, diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Esta acusación, aunque falsa en su intención de condenar, era paradójicamente verdadera en su contenido. Jesús realmente era Dios encarnado. Pero los líderes religiosos estaban ciegos a esta realidad debido a su orgullo y sus intereses personales. El juicio ante el Sanedrín no fue solo una farsa legal. Fue una manifestación de la ceguera espiritual que impide a las personas reconocer la verdad de Dios incluso cuando está directamente frente a ellos. La conducción de Jesús ante Poncio Pilatos marcó una transición crucial en el proceso de su crucifixión, trasladando el caso del ámbito religioso judío al sistema legal romano. Los líderes judíos sabían que no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte bajo la ocupación romana, por lo que necesitaban convencer a Pilatos de que Jesús representaba una amenaza política para el imperio. Esta necesidad los obligó a cambiar su acusación de blasfemia religiosa a sedición política, alegando que Jesús se había proclamado rey y que alentaba a la gente a no pagar impuestos a César. Sin embargo, estas acusaciones eran completamente falsas, como el mismo Jesús había demostrado cuando dijo, «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21. Pilatos, como gobernador experimentado, pudo ver inmediatamente a través de estas acusaciones fabricadas. Su interrogatorio de Jesús reveló no solo la inocencia del acusado, sino también la naturaleza espiritual de su reino. Cuando Jesús le dijo, «Mi reino no es de este mundo», Juan 18:36, Pilatos entendió que no estaba tratando con un revolucionario político, sino con alguien completamente diferente. La conversación entre Pilatos y Jesús sobre la verdad, Juan 18:37-38, reveló el contraste entre la sabiduría mundana del gobernador y la verdad eterna que Jesús representaba. Pilatos pudo reconocer la inocencia de Jesús, pero no pudo reconocer su divinidad, una ceguera que lo llevaría a tomar la decisión más trágica de su carrera política. El interrogatorio de Pilatos a Jesús reveló tanto la sabiduría política del gobernador como su incapacidad para comprender completamente la naturaleza de aquel que tenía ante él. Pilatos había gobernado Judea durante varios años y había desarrollado una comprensión aguda de la política local y las tensiones religiosas que caracterizaban la región. Su experiencia le permitió ver inmediatamente que las acusaciones contra Jesús eran motivadas por envidia y rivalidad religiosa, más que por preocupaciones legítimas sobre la seguridad del Estado. El silencio de Jesús ante muchas de las acusaciones impresionó profundamente a Pilatos, quien estaba acostumbrado a que los acusados suplicaran por sus vidas o intentaran defenderse vigorosamente, como nos relata Mateo 27:14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Este silencio no era una admisión de culpabilidad, sino el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:7 sobre el siervo sufriente que no abriría su boca ante sus acusadores. La advertencia que la esposa de Pilatos le envió, diciéndole, «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él», Mateo 27:19, añadió una dimensión sobrenatural al dilema que enfrentaba el gobernador. Esta advertencia divina a través de un sueño era una última oportunidad para que Pilatos tomara la decisión correcta, pero su temor a las consecuencias políticas lo llevaría a ignorar tanto su conciencia como la advertencia divina. La
presión popular orquestada por los líderes religiosos y la trágica elección entre Jesús y Barrabás reveló la profundidad de la manipulación política y la ceguera espiritual que caracterizaba el momento. Los mismos líderes que habían aclamado a Jesús como rey durante su entrada triunfal en Jerusalén, ahora gritaban pidiendo su crucifixión. Una demostración de cuán fácilmente las multitudes pueden ser manipuladas cuando son dirigidas por líderes corruptos. La tradición de liberar a un prisionero durante la Pascua le dio a Pilatos una oportunidad de liberar a Jesús sin confrontar directamente a los líderes judíos. Pero esta estrategia fracasó cuando la multitud eligió a Barrabás, un asesino y revolucionario, sobre Jesús, el príncipe de paz. Esta elección fue profundamente simbólica. La humanidad eligió la violencia sobre el amor, la rebelión sobre la redención, la muerte sobre la vida. Como nos enseña Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La elección de Barrabás sobre Jesús fue una manifestación perfecta de esta tendencia humana hacia las tinieblas. Sin embargo, incluso esta decisión trágica servía al plan de Dios, porque Barrabás se convirtió en un símbolo de toda la humanidad, culpable de muerte, pero liberado porque Jesús tomó su lugar. La ironía divina es que al elegir a Barrabás, la multitud estaba ilustrando exactamente lo que Jesús había venido a hacer: tomar el lugar del culpable para que el culpable pudiera ser liberado. La sentencia final de Pilatos, acompañada por el simbólico lavado de manos, representó uno de los momentos más trágicos de cobardía moral en la historia humana. A pesar de su convicción de que Jesús era inocente, Pilatos eligió el expediente político sobre la justicia, temiendo más las consecuencias de desafiar a la multitud que las consecuencias de condenar a un inocente. Su declaración, inocente, soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, Mateo 27:24, fue un intento patético de transferir la responsabilidad moral a otros, pero la responsabilidad de la decisión final recaía completamente sobre él como el único con autoridad para ordenar la crucifixión. El lavado de manos de Pilatos se ha convertido en un símbolo universal de la cobardía moral, el intento de evitar la responsabilidad por decisiones difíciles pero correctas, como nos enseña Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pilatos sabía lo que era correcto, pero eligió lo que era políticamente conveniente. Su decisión de entregar a Jesús para ser flagelado y crucificado no solo selló el destino de Cristo, sino que también selló su propio destino como el hombre que condenó al Hijo de Dios. La flagelación que ordenó como preludio a la crucifixión era una forma brutal de tortura diseñada para debilitar al condenado antes de la ejecución final. Sin embargo, para Jesús, cada latigazo era parte del precio que estaba pagando por los pecados de la humanidad, cumpliendo la profecía de Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La flagelación de Jesús bajo la supervisión de Longinos marcó el primer encuentro directo del centurión con la extraordinaria naturaleza de Cristo, un encuentro que comenzaría a resquebrajar las defensas emocionales que había construido durante años de servicio militar. Como oficial experimentado, Longinos había presenciado innumerables flagelaciones, un castigo brutal, diseñado no solo para causar dolor físico extremo, sino también para quebrar psicológicamente al condenado. Los flagelos romanos, conocidos como flagrum, estaban equipados con múltiples correas de cuero que contenían fragmentos de hueso y metal, diseñados para desgarrar la carne con cada golpe. La flagelación típica dejaba a las víctimas al borde de la muerte, gritando de agonía y suplicando misericordia. Sin embargo, cuando Longinos observó la flagelación de Jesús, presenció algo que desafió completamente su experiencia previa. En lugar de los gritos desesperados que esperaba escuchar, Jesús soportó el castigo con una dignidad que era completamente sobrenatural. Como está profetizado en Isaías 50:6, «Di mi cuerpo a los heridores
y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Jesús no solo había predicho su sufrimiento, sino que lo abrazó como parte de su misión redentora. Esta resistencia pasiva no era estoicismo humano, sino una demostración del amor divino que estaba dispuesto a soportar cualquier sufrimiento para salvar a la humanidad. Longinos, acostumbrado a ver cómo el dolor extremo reducía a los hombres más fuertes a súplicas desesperadas, se encontró observando a alguien que parecía estar por encima del sufrimiento humano normal. La observación cuidadosa de Longinos durante la flagelación reveló detalles que comenzaron a plantar semillas de duda sobre la culpabilidad de Jesús y la justicia de su castigo. Como centurión experimentado, Longinos había desarrollado la habilidad de leer a las personas en momentos de extremo estrés, una habilidad que era esencial para mantener el orden y evaluar las amenazas potenciales. Durante la flagelación, pudo observar no solo la resistencia física extraordinaria de Jesús, sino también su actitud mental y espiritual. En lugar de la amargura y el odio que típicamente caracterizaban a los condenados, Jesús mostraba algo que Longinos nunca había visto antes: compasión hacia sus torturadores. Esta observación era profundamente perturbadora para un hombre cuya visión del mundo se basaba en conceptos claros de culpabilidad e inocencia, justicia y castigo. La manera en que Jesús miraba a sus verdugos no era con odio o deseo de venganza, sino con una tristeza que parecía lamentar más el estado espiritual de ellos que su propio sufrimiento físico. Como nos enseña 1 Pedro 2, 21-23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Longinos estaba presenciando este ejemplo perfecto de amor sacrificial, y aunque no podía entenderlo completamente en ese momento, estaba siendo profundamente impactado por lo que veía. La zombaría y humillación que siguieron a la flagelación proporcionaron a Longinos una oportunidad aún mayor de observar el carácter extraordinario de Jesús bajo presión extrema. Los soldados romanos, siguiendo una tradición cruel de burlarse de los condenados, vistieron a Jesús con un manto púrpura, le colocaron una corona de espinas en su cabeza y le pusieron una caña en su mano derecha como cetro improvisado. Esta parodia cruel de la realeza era diseñada para humillar y degradar, especialmente a alguien acusado de proclamarse rey. Los soldados se burlaban de él, diciendo «Salve, rey de los judíos», mientras lo golpeaban y escupían sobre él. Sin embargo, lo que Longinos observó durante esta humillación fue completamente contrario a lo que esperaba. En lugar de ver a un hombre quebrado y humillado, vio a alguien que mantenía una dignidad real, incluso en medio de la degradación más extrema. La manera en que Jesús llevaba la corona de espinas no era como una víctima derrotada, sino como un rey que estaba cumpliendo un propósito mayor. Como nos profetiza Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Aunque los soldados no lo sabían, su burla cruel estaba proclamando una verdad profética. Jesús realmente era un rey, pero su reino no era de este mundo. Longinos comenzó a percibir que había algo profundamente real en la realeza de este hombre que estaba siendo torturado, algo que trascendía las circunstancias externas de su humillación. La incomodidad creciente que Longinos experimentó durante la humillación de Jesús reveló que su corazón endurecido estaba comenzando a ablandarse bajo la influencia de la gracia divina. Como soldado profesional, había sido entrenado para suprimir cualquier sentimiento de compasión o simpatía hacia los enemigos del Estado. Pero algo sobre Jesús estaba penetrando estas defensas cuidadosamente construidas. La incomodidad que sentía no era simplemente una reacción emocional temporal. Era el comienzo de una convicción espiritual que lo llevaría a cuestionar todo lo que había creído sobre la justicia, la autoridad y el propósito de la vida.
cada momento que pasaba observando a Jesús, Longinos se volvía más consciente de que estaba presenciando algo que no encajaba en sus categorías normales de experiencia. La crueldad que estaba presenciando comenzó a parecerle no solo excesiva, sino fundamentalmente injusta. Esta percepción era particularmente significativa, porque Longinos había participado en innumerables actos de violencia sin cuestionar su justicia o necesidad. Sin embargo, algo sobre la inocencia evidente de Jesús y su respuesta extraordinaria al sufrimiento estaba despertando su conciencia de una manera que nunca había experimentado antes. Como nos enseña Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley de Dios escrita en el corazón de Longinos estaba comenzando a despertar, creando un conflicto interno entre su deber como soldado romano y su creciente convicción de que estaba participando en una injusticia terrible. Este conflicto interno era el comienzo de su transformación espiritual. La injusticia evidente de toda la situación comenzó a pesar sobre la conciencia de Longinos de una manera que nunca había experimentado en su carrera militar. Como centurión, había ejecutado las órdenes de sus superiores sin cuestionar, confiando en que el sistema romano de justicia era fundamentalmente correcto y que aquellos que eran castigados merecían su destino. Sin embargo, la observación directa del carácter de Jesús durante su tortura estaba creando grietas en esta confianza ciega en el sistema. Longinos podía ver claramente que este hombre no era un criminal común, un revolucionario violento o una amenaza legítima para el orden público. En cambio, veía a alguien cuya única ofensa parecía ser su afirmación de una autoridad espiritual que los líderes religiosos encontraban amenazante. Esta percepción era profundamente perturbadora porque implicaba que el sistema de justicia en el que había confiado toda su vida era capaz de cometer errores terribles, incluso de condenar a inocentes. La injusticia de la situación se volvía más evidente con cada momento que pasaba, especialmente cuando Longinos comparaba la dignidad y nobleza de Jesús con la crueldad y sadismo de sus torturadores. Como nos recuerda Proverbios 17:15, el mí, que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Longinos estaba comenzando a darse cuenta de que estaba participando en la condenación del justo, una realización que lo llevaría eventualmente a una crisis de fe en todo lo que había creído sobre la autoridad, la justicia y el propósito de su vida. Esta crisis sería el catalizador para su eventual conversión y transformación completa. El camino hacia el Gólgota, conocido como la Vía Dolorosa, proporcionó a Longinos una oportunidad extendida de observar a Jesús bajo circunstancias que revelarían aún más su carácter extraordinario y profundizarían la transformación que ya había comenzado en el corazón del centurión. Como oficial encargado de la escolta, Longinos tenía la responsabilidad de asegurar que la procesión hacia el lugar de ejecución se llevara a cabo de manera ordenada y eficiente, manteniendo el control sobre la multitud y garantizando que no hubiera intentos de rescate o disturbios. Sin embargo, esta responsabilidad también lo colocó en una posición única para observar de cerca cómo Jesús enfrentaba cada paso de su camino hacia la cruz. El peso de la cruz, estimado en aproximadamente 125 libras para el travesaño horizontal que los condenados típicamente cargaban, era una carga física brutal para cualquier hombre, especialmente después de la flagelación severa que Jesús había soportado. Sin embargo, lo que impresionó a Longinos no fue solo la resistencia física de Jesús, sino su actitud mental y espiritual durante este camino de sufrimiento. En lugar de la desesperación o amargura que caracterizaba a la mayoría de los condenados, Jesús mostraba una determinación serena que sugería que estaba cumpliendo un propósito que trascendía su sufrimiento inmediato. Como está escrito en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Longinos estaba presenciando este gozo puesto delante que permitía a Jesús soportar el sufrimiento con una perspectiva eterna.
Las reacciones contrastantes de la multitud a lo largo de la Vía Dolorosa proporcionaron a Longinos una educación en la naturaleza compleja de la humanidad y la manera en que las personas responden a la verdad divina. Por un lado, había aquellos que continuaban burlándose y escarneciendo a Jesús, influenciados por los líderes religiosos que habían orquestado su condenación. Estos espectadores veían la procesión como entretenimiento, una oportunidad de expresar su desprecio hacia alguien que había desafiado el orden establecido. Sus burlas y insultos revelaban la dureza de corazón que puede desarrollarse cuando las personas rechazan repetidamente la verdad de Dios. Sin embargo, Longinos también observó a aquellos que lamentaban genuinamente lo que estaba ocurriendo, especialmente las mujeres de Jerusalén que lloraban por Jesús. Estas mujeres, a diferencia de los líderes religiosos masculinos, parecían capaces de reconocer la injusticia de la situación y responder con compasión natural. La presencia de María, la madre de Jesús, y del apóstol Juan añadía una dimensión profundamente personal al sufrimiento que Longinos estaba presenciando. Ver el dolor de una madre que observaba el sufrimiento de su hijo inocente debe haber tocado algo profundo en el corazón del centurión, recordándole que detrás de este procedimiento legal había relaciones humanas reales y dolor genuino. Como nos relata Juan 19, 25, 27, Jesús, incluso en su agonía, se preocupó por el bienestar de su madre, encomendándola al cuidado de Juan. Esta demostración de amor filial en medio del sufrimiento extremo reveló otra dimensión del carácter extraordinario de Jesús que Longinos estaba aprendiendo a reconocer. La intervención compasiva de Longinos cuando ordenó a Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz marcó un momento crucial en su transformación espiritual, revelando que su corazón estaba siendo ablandado por lo que estaba presenciando. Según el protocolo militar romano, los condenados debían cargar sus propias cruces como parte de su humillación y castigo, y cualquier asistencia podría ser vista como una muestra de debilidad por parte del oficial encargado. Sin embargo, cuando Jesús cayó bajo el peso de la cruz, debilitado por la flagelación y la pérdida de sangre, Longinos tomó la decisión de permitir que Simón de Cirene lo ayudara. Esta decisión no fue simplemente práctica, diseñada para asegurar que Jesús llegara vivo al lugar de ejecución. Fue una expresión de la compasión creciente que estaba desarrollando hacia este prisionero extraordinario. La elección de Simón de Cirene no fue accidental. Como nos relata Marcos 15:21, era padre de Alejandro y de Rufo, sugiriendo que esta experiencia tuvo un impacto duradero en su familia, que posteriormente se convirtió en parte de la comunidad cristiana primitiva. Longinos, sin saberlo, estaba facilitando un encuentro que cambiaría la vida de otra familia, demostrando cómo Dios puede usar incluso las decisiones aparentemente menores para cumplir sus propósitos mayores. La decisión de Longinos de mostrar esta pequeña misericordia reveló que la gracia de Dios ya estaba trabajando en su corazón, preparándolo para la revelación completa que vendría en el Calvario. Como nos enseña Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Longinos estaba comenzando a aprender lo que significaba amar la misericordia. Las palabras que Jesús dirigió a las mujeres de Jerusalén durante la Vía Dolorosa proporcionaron a Longinos una ventana única hacia la mente y el corazón de Cristo, revelando una perspectiva profética que trascendía su sufrimiento inmediato. Cuando las mujeres lloraban por él, Jesús les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Lucas 23:28. Estas palabras revelaron que incluso en su agonía, Jesús estaba más preocupado por el bienestar espiritual de otros que por su propio sufrimiento físico. Para Longinos, acostumbrado a ver a los condenados concentrarse completamente en su propia supervivencia y dolor, esta demostración de preocupación altruista era completamente extraordinaria. Las palabras proféticas de Jesús sobre la destrucción venidera de Jerusalén revelaron una perspectiva que trascendía el momento presente, sugiriendo un conocimiento y una autoridad que iban más allá de lo humano.
Como centurión experimentado, Longinos había aprendido a evaluar a las personas por su comportamiento bajo presión extrema, y el comportamiento de Jesús durante la Vía Dolorosa no encajaba en ninguna categoría que conociera. La capacidad de Jesús de mantener una perspectiva eterna, incluso mientras cargaba su cruz hacia la muerte, reveló una fortaleza espiritual que solo podía explicarse por una conexión divina. Estas observaciones continuaron profundizando la convicción creciente de Longinos de que estaba presenciando algo que trascendía una ejecución ordinaria. La sabiduría y compasión que Jesús mostraba incluso en sus momentos más oscuros estaban preparando el corazón de Longinos para la revelación completa que vendría cuando finalmente llegaran al Gólgota. El impacto acumulativo de observar a Jesús durante toda la Vía Dolorosa había creado en Longinos una crisis interna que lo estaba preparando para la transformación completa que experimentaría en la cruz. Cada paso del camino había proporcionado nueva evidencia del carácter extraordinario de este prisionero, evidencia que contradecía todo lo que Longinos había sido entrenado a creer sobre los criminales y enemigos del Estado. La dignidad constante de Jesús, su preocupación por otros incluso en su propio sufrimiento, su perspectiva profética y su resistencia sobrenatural al dolor y la humillación habían creado un patrón de observaciones que no podían explicarse por medios puramente humanos. Como soldado entrenado para evaluar amenazas y leer el carácter de las personas, Longinos había desarrollado instintos agudos que ahora le decían que este hombre era fundamentalmente diferente de cualquier persona que hubiera conocido antes. La transformación que estaba ocurriendo en su corazón no era simplemente emocional, era espiritual, preparándolo para reconocer la verdad divina cuando finalmente se revelara completamente en el Calvario. Como nos enseña 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Longinos estaba siendo preparado para recibir este poder de Dios a través de la palabra de la cruz, y su experiencia durante la Vía Dolorosa había ablandado su corazón y abierto su mente para la revelación que estaba por venir. El camino hacia el Gólgota no había sido solo el camino de Jesús hacia la cruz. Había sido también el camino de Longinos hacia la fe, y ambos destinos se cumplirían en el momento de la crucifixión. La llegada al Gólgota marcó el momento, culminante tanto del sufrimiento de Cristo como de la transformación espiritual de Longinos, cuando todos los eventos que había presenciado convergerían en una revelación que cambiaría su vida para siempre. El Gólgota, también conocido como el lugar de la calavera, era un sitio de ejecución ubicado fuera de las murallas de Jerusalén, elegido específicamente para maximizar la humillación pública de los condenados y servir como advertencia para otros. Como centurión experimentado, Longinos había supervisado numerosas crucifixiones en este mismo lugar, pero nunca había presenciado una preparación tan extraordinaria como la que observó en Jesús. Mientras otros condenados típicamente luchaban, gritaban y tenían que ser forzados a cooperar, Jesús se entregó voluntariamente para la crucifixión, como si estuviera cumpliendo un propósito que había aceptado libremente. Esta entrega voluntaria no era resignación derrotista, sino una demostración de autoridad soberana sobre su propio destino. Como Jesús mismo había declarado en Juan 10, 17, 18, «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar». Longinos estaba presenciando esta entrega voluntaria, aunque no entendía completamente su significado en ese momento. La manera en que Jesús se sometió a la crucifixión reveló una autoridad paradójica. Incluso en su aparente derrota, él mantenía el control sobre la situación. Esta observación plantó semillas adicionales de asombro en la mente de Longinos, preparándolo para la revelación completa que vendría con la muerte de Cristo. Los eventos extraordinarios que acompañaron la crucifixión proporcionaron a Longinos evidencia abrumadora de que estaba presenciando algo que trascendía una ejecución ordinaria. La crucifixión entre dos criminales cumplió la profecía de Isaías 53:12.
Fue contado con los pecadores, pero también proporcionó un contraste dramático que reveló el carácter único de Jesús. Mientras uno de los criminales se burlaba de él, el otro reconoció su inocencia y pidió ser recordado en su reino, recibiendo la promesa de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta demostración de autoridad para otorgar perdón y vida eterna, incluso mientras moría en una cruz, debe haber impactado profundamente a Longinos. ¿Qué clase de hombre podía prometer el paraíso mientras él mismo estaba siendo ejecutado? La oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena, Mateo 27:45, era un fenómeno que desafiaba toda explicación natural. Como centurión experimentado, Longinos había observado muchos cambios climáticos, pero nunca había presenciado una oscuridad tan completa y prolongada en medio del día. Esta oscuridad no era simplemente un eclipse solar, que no podría durar 3 horas. Era una manifestación sobrenatural del luto de la creación por la muerte de su creador. Las últimas palabras de Jesús desde la cruz revelaron diferentes aspectos de su carácter divino. Su preocupación por su madre, su sed física que cumplía la profecía, su grito de abandono que expresaba la separación del Padre mientras llevaba los pecados del mundo, y finalmente su declaración triunfa en Te consumado es, Juan 19:30. Cada una de estas palabras proporcionó a Longinos más evidencia de que estaba presenciando algo que trascendía la experiencia humana normal. La confirmación final de la fe de Longinos llegó en el momento de la muerte de Jesús, cuando todos los eventos sobrenaturales que había presenciado culminaron en una revelación que no pudo negar. Cuando Jesús entregó su espíritu con las palabras, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Lucas 23:46, su muerte fue acompañada por un terremoto tan poderoso que la tierra tembló y las rocas se partieron, Mateo 27:51. Este terremoto no era simplemente un fenómeno geológico coincidente, era una respuesta de la creación a la muerte de su creador. El hecho de que el velo del templo se rasgara de arriba a abajo en el momento exacto de la muerte de Jesús añadió una dimensión espiritual profunda a los eventos físicos que Longinos estaba presenciando. Aunque como gentil no entendía completamente el significado del velo del templo, pudo percibir que algo monumentalmente importante había ocurrido en el ámbito espiritual. La combinación de la oscuridad, el terremoto y las noticias del velo rasgado creó una convergencia de evidencia sobrenatural que no podía ser ignorada o explicada por medios naturales. En este momento de revelación abrumadora, Longinos hizo su segunda y más definitiva confesión de fe. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. Esta confesión no fue simplemente una repetición de sus palabras anteriores. Fue una declaración más profunda y completa de fe, basada en la evidencia acumulada que había presenciado. La transformación de Longinos de escéptico a creyente estaba ahora completa, y su confesión se convirtió en el primer testimonio gentil de la divinidad de Cristo registrado en las Escrituras. La lanzada que Longinos dio al costado de Jesús se ha convertido en uno de los momentos más significativos y simbólicos de toda la narrativa de la crucifixión, cumpliendo profecía y proporcionando evidencia adicional de la naturaleza única de la muerte de Cristo. Según la costumbre romana, las piernas de los crucificados eran quebradas para acelerar la muerte antes del sábado judío, un proceso conocido como crurifragium. Sin embargo, cuando los soldados llegaron a Jesús, descubrieron que ya había muerto, cumpliendo la profecía de Éxodo 12:46 y Salmo 34:20, de que ningún hueso del Cordero Pascual sería quebrado. Para confirmar definitivamente la muerte, Longinos, o un soldado bajo su comando, según diferentes interpretaciones del texto bíblico, perforó el costado de Jesús con una lanza. El resultado fue extraordinario, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Este flujo de sangre y agua no era simplemente un fenómeno post-mortem normal. Tenía un significado teológico profundo que Juan el Apóstol consideró tan importante que enfatizó su testimonio ocular. Y el que lo vio, da testimonio.
y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vos otros también creáis. Juan 19:35. La separación de sangre y agua indicaba que Jesús había muerto literalmente de un corazón roto, pero también simbolizaba los sacramentos del bautismo y la comunión que fluirían de su sacrificio. Para Longinos, este momento final proporcionó la confirmación definitiva de que había estado participando en algo que trascendía completamente una ejecución ordinaria. La tradición posterior que relata la curación de una enfermedad ocular de Longinos, cuando fue tocado por la sangre de Jesús, aunque no está registrada en las escrituras canónicas, simboliza la curación espiritual que definitivamente experimentó a través de su encuentro con Cristo. El impacto transformador de presenciar la muerte de Jesús en Longinos ilustra perfectamente cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más oscuras para revelar su gloria y transformar vidas. Lo que había comenzado como una asignación militar rutinaria se había convertido en el encuentro más significativo de la vida de Longinos. Un encuentro que lo transformaría de un ejecutor de la justicia romana en un testigo de la justicia divina. La evidencia acumulada que había presenciado, la dignidad de Jesús bajo tortura, su preocupación por otros incluso en su propio sufrimiento, los fenómenos sobrenaturales que acompañaron su muerte, y la manera extraordinaria en 1900 que murió, había creado una convicción irrefutable de que había estado en presencia de la divinidad. Esta convicción no se basaba en argumentos teológicos complejos o evidencia indirecta, sino en observación directa y experiencia personal. Como nos enseña 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Longinos se había convertido en uno de esos testigos oculares cuyo testimonio tendría un poder especial porque estaba basado en experiencia directa. Su transformación de escéptico a creyente, de ejecutor a evangelista, de soldado romano a mártir cristiano, había comenzado en este momento de revelación en el Calvario. La lanza que había usado para confirmar la muerte de Cristo se había convertido en el instrumento de su propia muerte espiritual al pecado y su nacimiento a una nueva vida en Cristo. ¿Te das cuenta del poder transformador que tiene un encuentro genuino con Cristo? La historia de Longinos nos demuestra que no importa cuán endurecido esté tu corazón o cuán lejos te sientas de Dios, su amor puede alcanzarte incluso en los momentos más oscuros de tu vida. Dime en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Longinos te impactó más? ¿Has experimentado alguna vez una transformación similar en tu propia fe? Me encanta leer sus testimonios y experiencias. Si este contenido tocó tu corazón y fortaleció tu fe, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos que revelan las verdades más profundas de la Biblia. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer estas historias transformadoras. Y ahora, no te pierdas el próximo video que aparecerá en tu pantalla, donde descubriremos otra historia bíblica que cambiará tu perspectiva sobre la fe y el poder de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fraternal, Marco.